Muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase número 7, ya es la anteúltima, esperemos que estén todos bien. Hoy vamos a ver un poco, ¿sí? Esperemos que lleguemos a ver todo, la parte de fresado, ¿sí? La parte de mecanizado, y nos vamos a centrar en la parte de fresado. Seguramente la clase que viene, que ya sí sería la última, vamos a estar viendo un poco de también la parte de mecanizado, pero específicamente la de torno. Y si nos queda un poquitito de tiempo, vamos a ver si vemos algunas herramientas más. Pero para terminar con los temas, ¿sí? Nos quedaría entonces la parte de hoy de fresado, la de la clase que viene de torneado con simulación y generando el código NC. Ya con eso terminamos con los temas, ¿sí? Y si tenemos un poquito de tiempo, tratamos de ver un poco algo de impresión 3D y diseño generativo, ¿sí? Que son dos cosas bastante importantes, pero bueno, no les prometo nada. Vamos a ver si la clase que viene tenemos un ratito, ¿sí? para ver esos temas, que creo que la parte de impresión 3D está teniendo bastante importancia en este momento. Y la parte de diseño generativo es algo que es lindo verlo, si bien tiene costo, ¿sí? Hacer el análisis de diseño generativo, pero por lo menos para que lo puedan ver y sepan que lo pueden hacer en Fusion. Y básicamente lo más importante es que sepan qué es, ¿sí? Después hay otro software que también lo resuelven, pero creo que la parte de Fusion de diseño generativo está bastante bien. Vamos a empezar rápido porque tenemos bastantes cositas. Lo primero que vamos a hacer es un ejemplo para repasar lo que vimos en el webinar que hicimos ya hace un tiempito de torno y de fresa, que es cómo generar un setup, ¿sí? Dentro del setup vamos a ver cómo generar el bloque y cómo posicionar el plano de trabajo, ¿sí? Voy a abrir un archivo nuevo. Simplemente voy a hacer un cubo, algo sencillo, para tratar de mostrarles cómo generar el setup, y dentro del setup cómo configurar el bloque y el plano de trabajo. Bien, vamos a suponer que esta es mi pieza, ¿sí? Vamos a cambiar al espacio de trabajo de manufactura, que es donde nosotros vamos a mecanizar, en la parte CAM que tiene Fusion. En este caso tengo varias pestañas, ¿sí? Tengo la parte de fresado, la parte de torneado, la parte de aditivo, inspección, que es más que nada para el tema de una vez que tenemos mecanizada la pieza o impresa en 3D y queremos controlarla, ¿sí? La podemos controlar desde acá, ¿sí? La parte de corte láser, ¿ok? Y algunas utilidades extras. En este caso, hoy nos vamos a centrar en la parte de fresado. Siempre tienen que tratar de ir de izquierda a derecha, como ya se los dije en otras oportunidades, ¿sí? Entonces, el primer iconito es el de Setups. Una vez que le hacemos un clic, nos aparece esta ventanita del lado derecho, en donde nosotros deberíamos indicarle qué tipo de máquina vamos a utilizar. Si nosotros le indicamos la máquina, ya va a tener algunos ajustes, ¿sí? Por ser opciones de la máquina, ¿sí? Si de repente es una máquina de 3 ejes, si es de 5 ejes, ese tipo de cosas, entonces ya va a saber, ¿sí? Y nos va a precargar algunas información. En este caso voy a elegir una genérica de 3 ejes de Autodesk. Como ya estaba, sí, pero bueno, si yo hubiera elegido algún tipo de máquina distinto, ya me hubiera precargado acá. Si hubiera sido una impresora 3D, hubiera puesto aditivo. Si hubiera sido un torno, pondría torno o torno fresa, ¿ok? En la parte del plano de trabajo, sí, que es este que está acá abajo, algunas cositas habíamos visto en el webinar, ¿sí? Me va a servir para orientar, ¿sí? Y posicionar mi plano de trabajo. Algo que a veces suele ayudar mucho es en la parte donde dice el modelo, seleccionar el sólido
que yo quiero mecanizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de repente yo puedo tener un conjunto de piezas y no quiero mecanizar todas, quiero mecanizar una o algunas, ¿sí? Porque estén unidas, entonces yo de esta manera puedo de todo el conjunto seleccionar la pieza que realmente quiero mecanizar, ¿sí? Fíjense que si yo no tengo nada seleccionado, no se me ve lo que es el bloque. Fíjense, cuando lo selecciono, ya se me pone el bloque. ¿Con qué configuración? Con esta que tenemos acá, que ahora vamos a ver. En la parte de orientar y posicionar mi plano de trabajo, como les dije, tengo varias opciones, ¿sí? Si nosotros diseñamos acá en Fusion, por lo general vamos a tratar de diseñar con la posición del plano de trabajo en una forma que nos ayude a que ya esté configurado, ¿ok? Pero si por alguna razón lo pusimos en una orientación que no es la que nos sirve, lo podemos modificar desde acá. Como vemos, tenemos varias opciones, ¿sí? Algunas de ellas son bastante sencillas. Por ejemplo, seleccionar un plano perpendicular al eje Z. Fíjense como directamente cuando hago un clic en la parte del Z, ¿sí? Ya lo pone perpendicular a ese plano, y lo que también me permite decirle es para dónde quiero que vaya el eje X, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo, a veces se suele utilizar que el eje X sea el eje más largo de la pieza, ¿ok? Entonces, si yo quiero seguir configurándolo, puedo decirle que el eje X, sí, en este caso vamos a ponerlo ahí, el eje X sea el más largo de la pieza, que es este, pero si quiero puedo decirle que sea el otro, ¿ok? Esa es una opción bastante sencilla de posicionar nuestro plano de trabajo. Puedo directamente, la primera es como viene en el modelo, ¿sí? Y a su vez seleccionar uno de estos puntos, ¿sí? Que son puntos como fáciles, ¿sí? Son esquinas y centros, para que yo lo pueda posicionar de una manera más sencilla, ¿sí? Por lo general, igualmente, no es que se suele utilizar en cualquier lado, o puede ser en el centro arriba, que sería esta opción de acá, o puede ser en alguna esquina de nuestra pieza, ¿sí? Es raro que esté en cualquier otra posición, ¿sí? Igualmente tengo un montón de maneras de configurarlo. Como seleccioné esta, que le indico el plano, un eje perpendicular que es el Z, y después le indico cuál es el X, también puedo hacerlo igual, pero indicándole el Z y el eje Y. Y si no, indicándole el plano XY, ¿ok? Otra opción, la última, seleccionando directamente, ¿sí? En algún lado, poniendo un clic, ¿sí? Si yo tengo algo en el dibujo como para referenciarme, simplemente elijo esta opción y hago clic donde lo necesito. En este caso, para mí, lo que más me sirve es posicionarlo en el centro, ¿ok? Obviamente con el Z hacia arriba y el X sobre el eje más largo, ¿sí? En la parte de modelo, como les dije, seleccionamos el sólido que nosotros tenemos, y en la última parte de Fixture podemos seleccionar si queremos y si tenemos las morsas. Pasamos a la parte del bloque. En el bloque también tenemos un montón de alternativas, ¿sí? Por lo general, la que más nos va a servir puede ser la que viene por defecto, ¿ok? ¿Sí? En donde nosotros le vamos a dar un offset, ¿sí? a nuestro sólido, ¿sí? Nuestro sólido va a medir X coordenadas en X valor en el eje X, en Y y en Z. Bueno, le damos un offset, ¿sí? En esos tres, ¿ok? Si lo necesitamos. Ese offset, sí, puede ser que le digamos, bueno, no queremos offset, que sea lo mínimo indispensable, ¿sí? Esta es la medida, en realidad, de mi sólido, ¿ok? Agregar, ¿sí? Material en la parte, como vemos acá, ¿sí? En estas tres partes, ¿sí?
o agregar en todos los ejes. ¿Sí? Si yo acá de repente le pongo 10, ¿sí? Le puedo ir agregando 20 distinto en cada eje. De la otra manera es un solo valor y es parejo para los dos lados. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Y este no me agrega absolutamente nada. Es lo mínimo indispensable para generar mi pieza. Después, bueno, otra opción que se puede llegar a utilizar es de un sólido. Por ejemplo, si yo tengo una fundición, ¿sí? Tengo que mecanizar esa fundición y tengo el sólido de la fundición, puedo ponerlo el sólido y puedo decirle que me tome el stock de ese sólido, ¿sí? Entonces me ahorro un montón de trayectoria en el aire, que si yo le pondría un cubo, me estaría haciendo pasadas en el aire en donde no tendría material, ¿sí? Entonces le pongo ese sólido y me evito hacer todas esas pasadas en el aire y por lo tanto no perder tiempo. Bien, vamos a poner este ahora. Y le vamos a dar OK. ¿Sí? Para lo que vamos a ver, con eso nos alcanza. ¿Sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar directamente a un ejemplo. En este caso ya está creado el bloque, ¿sí? Y el plano de trabajo. En este caso está posicionado en una esquina. Y tengo, como les comenté, que podía agregar la parte de la morsa, ¿ok? ¿Sí? O la parte de la mesa, ¿sí? Que nosotros tengamos para sujetar las piezas, ¿sí? Vamos a editar esto acá, ¿sí? Eso lo hacemos desde acá, ¿ok? Simplemente seleccionamos los sólidos. Bien. Lo que vamos a hacer es un planeado, primero y principal, para sacar la parte de arriba, ¿sí? Si llega a tener alguna parte que no esté del todo bien, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos, venimos a la parte de 2D y venimos a la opción o a la estrategia Face. Esta estrategia lo que nos va a permitir es hacer un planeado como primera estrategia para limpiar la parte superior y a partir de ahí empezar a mecanizar hacia abajo. Nos aparece esta ventanita de acá, la cual habíamos visto en el webinar. Si no lo vieron, les aconsejo una vez que termine la clase de hoy que vayan y lo miren. Si no encuentran el link me avisan y se los paso, ¿sí? Pero es como un adelanto a todo esto que vamos a ver esta clase y la clase que viene. Si los tiran de acá, pasan a ver los nombres de las pestañas, ¿sí? Que al principio puede ser bastante útil hasta que ya sepan bien qué quiere decir cada pestaña. Y recuerden lo mismo que les dije antes, siempre es recomendable ir de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos que configurar es la herramienta, ¿ok? Entonces venimos a seleccionar. Nos aparece esta ventanita que es la base de datos de herramienta. Y también les había dicho en el webinar que tenemos el filtro, que es muy útil, ¿sí? Entonces en este caso voy a hacer un fresado y voy a utilizar herramientas, ¿sí? De fresado para las caras planas. Puedo utilizar esta que tengo acá, le doy doble clic y ya me carga la herramienta con todos sus parámetros, obviamente. Que si quiero edito de acá, ¿sí? Y si no, mantengo los parámetros por defecto. En la parte de la geometría, lo que le tenemos que indicar es el límite hacia hasta dónde queremos que nos mecanice. Entonces nosotros le vamos a dar, o ya viene por defecto, mejor dicho, ya nos va a facilitar eso, el stock, ¿ok? Fíjense que no es la pieza, es el stock que yo configuré, ¿sí? Entonces va a mecanizar todo el stock
¿sí? Toda la cara plana superior del stock llegando hasta la superficie de la pieza. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en la siguiente pestaña tenemos las alturas. Las alturas, ¿sí? De velocidades en rápido, de rampas, ¿sí? Y hasta donde queremos que mecanice, que en este caso es la azul. Si se fijan, está justo arriba de la cara superior de la pieza. Si las queremos, las dejamos por defecto. En esta estrategia, como sale por defecto, está bien, ¿ok? Si queremos modificarla, la modificamos desde acá. La anteúltima pestañita es la parte de pasadas, ¿ok? Ahora lo vamos a dejar así, después vamos a editarlo para ver qué podemos cambiar en esta parte de acá. Y por último son las conexiones, ¿sí? Y las uniones, las rampas, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar así, después en otros ejemplos los vamos a ir modificando. Bien, por el diámetro de herramienta, que es bastante grande, me hace una sola pasada. Ahora, si yo no quiero una sola pasada y quiero que sean varias, puedo editar, como les dije, las pasadas. Por ejemplo, tenemos como primer valor para poner la tolerancia, ¿sí? La tolerancia va a ser, ahí vemos el dibujito, cuán perfecto, por decirlo de alguna manera, queremos que sea nuestra trayectoria. Mientras le pongamos un valor más chico, va a poner más puntos para definir esta trayectoria. Lo cual obviamente todos vamos a querer que sea lo más perfecto posible. Pero hay que tener en cuenta que mientras más puntos pone, más pesado se nos hace el código. Y si la máquina no es muy nueva, ¿sí? La fresa o el torno, esto va para cualquiera, va a ser un G-code muy pesado y le va a costar, ¿sí? Traducirlo, y le va a costar hacer los movimientos, se va a trabar. Entonces tenemos que buscar un punto intermedio entre que la máquina ande bien y la pieza obviamente también nos quede bien, ¿sí? Tenemos la dirección de las pasadas. Por defecto, ángulo 0 es paralelas al eje X, ¿sí? Nosotros podemos darle un ángulo si lo queremos, ¿sí? Si nos quedamos posicionados sobre el valor o sobre la opción que tenemos para modificar, por lo general va a aparecer una ayuda, y en esa ayuda pueden aparecer imágenes y nos puede ayudar a saber qué quiere decir ese comando. En este caso extensión, ¿sí? Yo le voy a dar un poquito y lo que va a hacer es salirse, ¿sí? Como se ve ahí, de mi límite que yo le di en la segunda pestaña, ¿ok? Vamos a darle 20, por ejemplo. Después le puedo decir que el paso, en vez de ser un paso tan grande, sea un paso más chiquito para que pongas más pasadas. Puede ser un paso de 20. Le vamos a dar OK. Y vemos cómo ahora, sí, hacemos una pequeña simulación. ¿Sí? Vemos cómo está por afuera, ¿ok? Y cómo se pasa también de este lado. Entonces nos aseguramos que nos corta en toda la pieza y que no hay posibilidades que de repente quede un pedacito de borde sin mecanizar. Bien, una vez que tenemos hecha la parte de arriba, podemos empezar a hacer las cajeras. Las cajeras las vamos a hacer con una estrategia que les había comentado en el webinar, que es adaptativa, ¿okay? Que lo que me permite hacer es mecanizar con el 100% del filo de la herramienta, ¿sí? Para que se entienda, les voy a poner un video, ¿sí? Que va a mostrar cómo el ángulo de corte, ¿sí? En este tipo de estrategia no se agranda repentinamente como si se agrandaría si fuera una estrategia común, ¿sí? Si fuera una estrategia común, al agrandarse el ángulo de corte, la herramienta se parte. Por eso hay que hacer pasadas en profundidad muy chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser una pasada muy chiquita, por más que el ángulo de corte sea grande, la herramienta no se rompe. Si yo le doy toda la profundidad que corta mi herramienta,
cuando se agranda el ángulo de corte, la herramienta se parte, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente estas estrategias son para utilizar con herramientas, ¿sí? No de insertos, ¿sí? Porque no tienen que tener el filo de un valor alto, no solamente del inserto, ¿sí? Bien, les muestro el video y seguimos. Bien, vamos a empezar a hacer las cajeras, ¿sí? En este caso, como les dije, vamos a utilizar la estrategia adaptativa, ¿sí? En el caso del video sale como Vortex porque era de Delcam, ¿sí? Esta estrategia la desarrolla Delcam y después Autodesk compra a Delcam y la llama adaptativa, ¿sí? Bien. Siempre va a ser lo mismo. Primero vamos a tener que elegir la herramienta. Por defecto viene ya seleccionada la herramienta de la estrategia anterior. En este caso la de diámetro 50. Yo obviamente no la necesito y necesito otra. Entonces vamos a seleccionar. Volvemos a utilizar el filtro. Le vamos a decir que va a ser una plana. Va a ser en pulgadas, ¿sí? Para ser más fácil. Y vamos a elegir, por ejemplo, una de 6. En el caso acá, ¿ok? ¿Sí? O en esta parte de acá, ¿sí? O en esta parte de acá, ¿sí? Es donde yo tendría problemas si utilizaría una estrategia normal, ¿sí? Ahí se agrandaría mucho el ángulo de corte y se me rompería seguramente la herramienta. Entonces, por eso sí o sí necesito que sea una estrategia adaptativa. Una vez que seleccioné la herramienta, paso a la segunda pestaña, la cual me indica que le ponga los límites. En este caso, los límites van a ser las 3 cajeras. Si yo selecciono la parte de abajo, ya va a tener la altura, la profundidad, ¿sí? Entonces no tengo que configurar más nada. Si selecciono el perímetro de arriba, le voy a tener que indicar cuál es la profundidad. En este caso de las alturas dejamos todo como está. Las pasadas simplemente vamos a reducir un poquito este valor. Y algo muy importante es esto que está acá, que nos indica que va a dejar un sobrematerial de 0,5. Si nosotros lo queremos, perfecto, lo dejamos así. Si queremos modificarlo, que no sea 0,5, que sea otro valor, bueno, podemos modificarlo. Y si nosotros queremos que ya sea como una especie de acabado, lo sacamos. De hecho, para las estrategias de acabado, lo vamos a destildar si está tildado.
Y por último, en la pestaña de conexiones vamos a tener todo el tema de las entradas en rampas, ¿sí? Y las uniones. Lo vamos a dejar así, vamos a ver qué nos sale y vamos a editar algunas cosas. Fíjense que en este caso esta parte de acá no ataca siempre igual. Fíjense cómo hace un acercamiento, ¿sí? Saca material y después copia el perfil, ¿sí? Porque cuando se mete acá a esta profundidad, si no hubiera atacado primero con esto, tendría mucho material y la herramienta se metería y el ángulo de ataque crecería acá un montón y ahí es donde se parte la herramienta. En esta parte de acá, donde no el ángulo, ¿sí? Es más grande, fíjense que no hace falta que haga esta estrategia antes. Pero por ejemplo acá sí, acá no hizo falta, de este lado no hizo falta, pero de este lado quedó un poco de material y sí necesitó pasar antes, ¿sí? Sacar un poco de material para después copiar la forma, ¿sí? Del radio. Y acá pasa lo mismo, acá lo necesito, acá un poquito, acá no, acá sí y acá sí. Si yo uso una estrategia común, la herramienta se me parte, ¿sí? en el primer radio que quiera mecanizar. Bien, acá tenemos, ¿sí? Si vemos una simulación, ¿sí? Clic derecho, simular, simulamos la estrategia a la cual le damos clic derecho y si no, si le damos clic derecho en el setup, simulamos todo. Fíjense que hace una entrada en rampa helicoidal. Y después empieza a mecanizar con la mayor porción del filo posible, ¿ok? Ya acá está en el fondo de la cajera. Si mi herramienta tiene más filo, bueno, ya más no puedo usar porque no puedo ir más abajo porque la pieza no me lo permite, ¿sí? Pero va a ir hasta el fondo. Algo que es muy útil, sí, también modificar, es que esto en vez de ser un cilindro, sea un cono. ¿Por qué? Porque al ser un cilindro, a medida que va bajando, va pasando muchas veces por la misma pared y eso hace que sufra la herramienta y la máquina. Genera vibraciones que hay que tratar de evitar. ¿Cómo se evita eso? Muy sencillo. Venimos a la configuración y en la última pestañita, en la parte de la rampa, que en este caso tenemos helicoidal, podemos elegir también un pretaladrado, ¿sí? En el cual yo ponga una broca, un agujero y después entre en ese agujero, pero lo vamos a dejar en helicoidal y vamos a decirle que tenga un ángulo. En este caso, como yo tengo espacio, le puedo dar un ángulo de 5 grados, por ejemplo. Fíjense que el agujero empieza más grande y se va achicando. Entonces, el agujero que hizo arriba, como es más grande, a medida que empieza a bajar, no roza con la pared. Y eso hace que no tenga tantas vibraciones y que no sufra ni la herramienta ni el centro de mecanizado. Como les dije, esta es una estrategia de desbaste porque tenemos sobrematerial. Lo que tenemos que hacer es una herramienta de acabado. Una estrategia, perdón, de acabado. La estrategia de acabado no va a ser adaptativa porque yo ya saqué la mayor cantidad de material y el poquito material que me queda con una estrategia normal ya es suficiente. Entonces venimos a 2D y podemos poner una estrategia de cajeras normal. Me viene preseleccionado la herramienta de la estrategia anterior, yo la voy a dejar. Algo que se suele hacer también en el acabado es reducir un poquito el diámetro de herramienta por las dudas de que si me quedó algún radio sin mecanizar, lo mecanice, ¿ok? Reduciendo un poquito el radio. En la parte de la geometría vuelvo a seleccionar, como en la estrategia anterior, las 3 cajeras. Las alturas
dejamos todo como está. En esta parte de acá ya necesito sacar el sobrematerial, ¿ok? Porque quiero que vaya hasta la superficie de mi sólido. Y en esta parte de acá, ¿sí?, podría editar un poquito también la altura de la rampa, pero eso lo vamos a dejar así. ¿Sí? Lo que va a estar haciendo es perder un poco de tiempo en terminar de bajar, ¿ok? Porque ya en realidad acá no hay más material, ¿ok? Si simulamos todo, recuerden que si nosotros le tildamos el stock, vamos a ver cómo va sacando el material, y desde acá tenemos varios tipos de simulación. Uno muy útil es, en modo estándar, decirle comparación. Entonces nos va a comparar. Fíjense acá cómo se ve lo de que les estaba diciendo recién del cono, de la bajada en cono. Entonces, si le ponemos comparar, lo que nos va a hacer es poner de distintos colores, ¿sí?, donde nos queda material y donde ya sacó todo el material posible. Donde está verde ya llegó a la superficie, y donde está en este azul, ¿sí?, color medio raro, todavía nos falta sacar material. Vamos a darle un poquito más rápido. Bien, entonces lo que nos faltaría sería toda la parte del perfil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta parte de acá tenemos mucho material para sacar, ¿sí? Entonces, hacer una estrategia de perfilado va a hacer que cuando venga para acá se meta en el material, ¿sí?, y nos quede una parte suelta. Eso, con la herramienta girando, va a hacer que salga volando, ¿sí?, y no está bien. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es desbastar un poquito esto para después hacer un perfilado. Eso lo vamos a hacer igualmente con la estrategia adaptativa. En la selección de la herramienta, ¿sí?, podemos dejar la misma. Si tenemos otra, la podemos cambiar. En la parte de la geometría del límite, vamos a seleccionar la parte del perfil, que en este caso yo selecciono la parte de arriba. Ahora vamos a ver que hay que hacer una división, porque la parte de abajo no está completa, ¿ok? Si yo selecciono la parte de abajo, ven cómo se me mete para adentro, ¿sí? Entonces me es más fácil seleccionar la parte de arriba. Eso va a hacer, ¿sí?, que solo mecanice en la parte superior. Vamos a ver cómo modificarlo. Vamos a darle OK ahí. Y acá vemos que me mecaniza solamente a la altura en donde yo le hice clic, en donde yo seleccioné el perfil, ¿sí? Entonces, ¿cómo editamos eso? Clic derecho, editar. En las alturas, la parte inferior le vamos a decir que puede ser, por ejemplo, seleccionando, ¿sí?, o puede ser directamente la parte inferior del modelo. Corroboramos que no choque, ¿sí? Fíjense que hay un pequeño gap entre la parte inferior de la pieza y lo que puede ser la morsa, la mesa, ¿sí?, o lo que tengamos abajo. Le vamos a dar OK. Y ahí vemos cómo pasó a estar de la parte de arriba a la parte de abajo. Algo que también hay que tener en cuenta es que nos está dejando un sobrematerial, el cual tenemos que remover después con una estrategia de perfilado. Entonces venimos y le vamos a dar de contorno, ¿sí?, de perfilado es lo mismo. Podemos dejarle la misma herramienta. El perfilado, sí, va a ser este, ¿ok? Después lo vamos a bajar. Le vamos a decir que es la parte inferior del modelo. Ok. Algo a tener en cuenta, ¿sí?, que en este caso no tenemos pasada si queremos dejar sobre material. Lo que sí tenemos, sí, es indicarle si queremos varias pasadas, ¿ok? En el caso del perfilado lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Yo ya desbasté el material con la estrategia anterior. Si hacemos una simulación de todo,
¿sí? Vemos acá cómo va sacando de a poco el material y no hace esta pasada, ¿ok? Que haría que el material me quede suelto y saliera volando. Bien, de esta manera tendríamos la pieza terminada, ¿sí? Ya mecanizada. Lo que tenemos que hacer es postprocesar. ¿Qué quiere decir postprocesar? Bueno, en realidad la fresa no va a interpretar estas líneas, ¿sí? Yo no tengo manera de sacar estas líneas directamente y que el control de la fresa las interprete. Entonces lo que tenemos que hacer es postprocesar, traducir esto, que son líneas, ¿sí? A un lenguaje que sí sepa mi controlador del, en este caso, la fresa. Cada máquina de herramienta CNC va a tener un traductor, ¿sí? Especial, un postprocesador especial. ¿Por qué? Porque va a depender de la marca, del modelo, del año, ¿sí? Dos centros de mecanizado, la misma marca, mismo modelo de un año anterior, va a tener distinto postprocesador quizás, ¿sí? Puede ser a veces que un cambio de electrónica, una actualización de algún componente haga que que el mismo postprocesador, ¿sí? Que el mismo archivo que traduce estas líneas en código no funcione por más que sea el mismo modelo, la misma marca, la misma empresa, todo exactamente parezca todo exactamente igual, internamente tenga algún cambio y eso hace que no sirva. Si la máquina es sencilla, bueno, con los que vienen por defecto va a funcionar seguramente sin hacer ningún cambio. Si la máquina es un poquito más compleja, por estas cosas que yo le digo, de que quizás año a año van actualizando componentes, sale un postprocesador genérico y por ahí para la máquina que ustedes tienen haya que hacer algún retoque. Si necesitan, nosotros podemos hacer esos retoques en los postprocesadores. Bien, entonces, para postprocesar, ¿sí? Podemos venir a este botoncito que está acá, el cual nos va a abrir esta ventana. Nos permite ponerle un nombre a este archivo que va a sacar, un comentario, dónde lo queremos guardar. Vamos a poner en el escritorio. Una extensión, la cual va a tener este archivo, que va a tener que ser una extensión que lea nuestro controlador, en este caso de la fresa. ¿Qué unidades queremos que tenga? Milímetros. La librería que vamos a utilizar para buscar el postprocesador, dónde va a estar en el sistema, en una carpeta local que yo defina y que me vaya generando mi propia librería, o buscar una ubicación distinta. Los postprocesadores que me va a mostrar qué queremos que hagan, que fresen, que hagan torno fresa, ¿sí? Corte de láser, ¿sí? Entonces vamos a elegir en este caso fresado. ¿De qué vendedor? Bueno, vamos a ponerle Fagor, por ejemplo, ¿sí? Y acá tengo el postprocesador genérico que viene de Fagor, ¿sí? Fíjense que si yo le pongo todos los vendedores, ¿sí? Todos los que vienen. Estos son los genéricos. Quizás al que ustedes elijan haya que hacerle alguna modificación. Va a depender del controlador de la máquina que ustedes tengan. Vamos a volver a poner Fagor. Bien. Si queremos que nos abra el archivo una vez que lo termina de crear, ¿sí? Le vamos a dejar el tilde. Y del lado derecho tenemos una especie de configuración sencilla si queremos modificar algunos parámetros de este postprocesador. Vamos a dejar todo como está. Le vamos a dar a Post. Una vez que terminó, me abre el código. Y este es el código que generó. O sea, todas estas líneas que yo hice, ¿sí? Todas estas trayectorias que generé, hizo una traducción y lo pasó a este código, que es el código NC que estaría sabiendo interpretar el Fagor que yo seleccioné. Fíjense que hacer esto a mano sería imposible.
¿Sí? En este caso acá tengo todos los cambios de herramienta, tengo los arcos, las líneas, todo exactamente como lo entiende la máquina. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo, vamos a ir un poquito más rápido. En este caso yo ya tengo mi bloque configurado y mi setup configurado y tengo dos setups, ¿sí? Tengo uno para la parte superior de la pieza y el otro para la parte inferior. Vamos a arrancar obviamente por el 1. Como tengo dos, fíjense que aparece este circulito y el puntito negro, que quiere decir cuál está activo. El que tiene el puntito negro está activo. Entonces todo lo que yo genere va a ir a parar al que está obviamente activo. Lo pongo en el 1, ¿sí? Y empiezo a generar mis estrategias. Siempre, como les digo, uno puede hacer las cosas de varias maneras y va a llegar al mismo resultado. En el anterior hicimos un planeado y después empezamos a mecanizar con las otras estrategias de cajera, pero también puede ser que yo quiera empezar de otra manera, ¿sí? Puedo empezar también haciendo un desbaste adaptativo, que es esta opción de acá. Seleccionamos la herramienta, en este caso vamos a utilizar también el filtro, que es más fácil. Vamos a elegir una herramienta en milímetros. La parte de la geometría va a ser todo, ¿ok? Va a ser el stock, porque yo quiero sacar absolutamente todo. La parte de las alturas ya viene por defecto. La parte de las pasadas simplemente vamos a reducir un poquito la carga que va a tener la herramienta. Y las conexiones las vamos a dejar así. Vamos a dar OK. Y nos genera este desbaste adaptativo, ¿sí? Fíjense que tengo un sobrematerial de 0,5. Bien, entonces lo que yo tendría que hacer o lo que podría hacer como siguiente paso es repasar las partes planas para que me queden en 0. Eso lo puedo hacer con una estrategia que me va a detectar automáticamente las partes horizontales y me las va a mecanizar. Puedo dejar la misma herramienta. ¿Qué parte quiero que me mecanice? Bueno, todo, ¿sí? Entonces directamente lo dejo así. Las alturas las va a reconocer automáticamente. Los valores, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, vamos a dejarlo así. Si necesitamos cambiar algo, después lo cambiamos. No quiero que me deje sobre material y las conexiones las vamos a dejar así. De esta manera yo mecanizo y llevo a 0 todas las partes planas. En este caso, si vemos una simulación, vamos a ver que me va a también dejar en 0 las paredes verticales. ¿Por qué? Porque me está pasando justo por el borde. ¿Sí? Entonces lo que me estaría faltando es mecanizar estos agujeros que tengo acá. Este y este. Para mecanizar esos agujeros lo puedo hacer de varias maneras. Una de las maneras es la que más me gusta a mí, es usar la adaptativa de 2D. La herramienta le podemos dejar la misma. La geometría en este caso, va a ser esta y esta. Las alturas las va a detectar automáticamente. Le puedo dejar un sobrematerial y después pasarle una estrategia de acabado. Y las conexiones las voy a dejar igual. Puedo darle si quiero un poquito, como le dimos antes, el ángulo en la bajada. Okay. Esto lo podemos reducir un poquito, sí, pero si no, no vamos a llegar. Una vez que mecanicé, pero me falta sacar el sobrematerial, lo que podemos utilizar es otra estrategia, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, esta o esta, ¿sí? En este caso vamos a utilizar esta que está acá. Vamos a seleccionar este y este. ¿Ok? Le vamos a dar OK. Y de esta manera
terminaríamos esta parte, ¿sí? Y tendríamos que pasar a la parte de abajo. En este caso tendríamos que hacer un planeado de nuevo. Vamos a ver si la tenemos acá a mano. Esta que está acá. Para sacar lo que me quedó de material. Y tendríamos que, por ejemplo, hacer la cajera y un perfilado. En este caso, para hacer la cajera, volvemos a utilizar adaptativa. Cambiamos la herramienta porque me trae la de 50 milímetros. Vamos a poner una plana de 8. ¿Qué geometría queremos que mecanice? Esta, seleccionamos la parte inferior. Ok, vamos a bajar acá. 6. Bien. Y un perfilado. En este caso vamos a seleccionar igualmente que antes, como antes, la parte superior, ¿sí? Porque no podemos, ¿sí? Seleccionar esta parte de acá porque está cortado. La herramienta podemos dejar la misma. Seleccionamos esta parte del perfil. Y en la parte hasta donde queremos que baje, se lo podemos decir seleccionando. Entonces, si la tendríamos agarrada en esta porción, no colisionaría, ¿sí? Con nuestra morsa. Y en este caso, que nos quedó mecanizado hasta acá, ¿sí? Estaríamos superponiendo la altura del mecanizado. Bien, podemos simular. ¿Sí? Podemos reducir, ¿sí? En todos los ejemplos nos ha quedado altas las rampas, pero si no, no vamos a llegar a ver todo. Nos faltaría terminar la cajera y los agujeros ya están hechos. Si queremos podemos repasarlos de este lado, pero ya están mecanizados porque del otro lado llegamos hasta el fondo, ¿sí? Terminar la cajera es igual que la anterior, ¿sí? La vamos a dejar así como está, así podemos pasar al próximo ejemplo. Algo que les quiero mostrar, si bien es para máquinas más complejas, pero es útil que lo vean, y lo fácil que es, sería una estrategia 3+2. Posicionar mi herramienta en un eje, ¿sí? Que no sea el que está por defecto, ¿sí? En este caso, el eje Z va hacia arriba y yo necesito que mi herramienta tenga este eje, ¿ok? Porque si no, no me podría mecanizar esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros queremos hacerlo así. Vamos a elegir, por ejemplo, puede ser este, para una cajera común. La herramienta que vamos a utilizar va a ser una de plana de fresado, métrica de 6, por ejemplo. La geometría va a ser esta, ¿sí? Fíjense que cuando yo la selecciono me trata de hacer la proyección con el eje Z. Entonces lo que es mi cajera, fíjense que si yo la veo de arriba va a tener esa forma, ¿sí? Pero yo no necesito que me haga esto, sino que venga, en este caso, con la normal del plano y mecanice la cajera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tildar orientación de la herramienta. Y acá le vamos a indicar con la opción que dice seleccionando el Z, ¿sí? ¿Cuál va a ser la normal? Bueno, la normal, el Z va a ser normal a este plano. Y fíjense cómo se acomoda este dibujito, que es lo que va a estar mecanizando. Le vamos a dar a OK, así como está. Y podemos ver cómo pasó a estar posicionado de la forma correcta. Si nuestra máquina obviamente lo permite, vamos a postprocesar esto
y le vamos a dar la posibilidad de que rote la mesa o rote la herramienta, dependiendo de la configuración de la fresa que tengamos, y genere un mecanizado 3+2. ¿Sí? Que quiere decir que va a rotar la pieza o la herramienta y va a tener una posición distinta a la original que tenía el Z, en este caso, hacia arriba. No va a ser continuo en el movimiento de la herramienta, no va a ser 5 ejes continuos, ¿sí? No se va a mover la herramienta o la mesa a la misma vez que está mecanizando, ¿sí? Por eso es 3+2, posiciona primero y después mecaniza. Obviamente que también se puede hacer 5 ejes continuos, pero en este caso lo más sencillo es mostrar 3+2, en donde yo roto, posiciono y después mecanizo. Es una manera de tener 5 ejes un poco más sencillo. Siempre que se pueda hacer esto, se tiene que hacer esto, porque si se está moviendo toda la mesa, la herramienta, y a su vez se está mecanizando, voy a tener mayor error. Si yo puedo rotar, quedarme fijo y mecanizar, el mecanizado va a salir mucho mejor. Bien. Vamos a ver estos ejemplos que abarcan varias estrategias y después, si llegamos, volvemos a este ejemplo que tenemos acá. Les quiero mostrar varias herramientas para que se vean las diferencias y ustedes puedan saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Simplemente es un bloque con una esfera. Y las estrategias que les quiero mostrar, por ejemplo, es esta estrategia que tenemos acá. Esta estrategia lo que nos va a permitir es tener un paso constante. Y es muy importante tener un paso constante, porque si mi paso se me abre, seguramente mi pieza quede mal terminada. Para que lo vean mejor, vamos a configurar la estrategia. Vamos a poner, en este caso, una herramienta esférica en milímetros de 6, por ejemplo. ¿Qué quiero mecanizar? Primero voy a seleccionar el borde de mi esfera y después vamos a ver por qué tengo este límite acá. Vamos a seleccionar entonces ese borde. Las alturas por defecto, como vienen, están bien. El paso, en este caso, vamos a reducirlo un poquito. Vamos a poner 3. Y las conexiones las vamos a dejar así. Bien, el paso siempre va a ser constante, siempre va a tener 3. Si ustedes se fijan, en ningún momento se me abre, ¿sí? Pero lo que sí está pasando es que no está llegando a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque todos los límites van a trabajar de una manera, que es mirándolos desde el eje Z. Si ustedes prestan atención, el límite está acá y mi trayectoria llega hasta ahí. O sea que está correcto. Pero por la forma que tiene, por ser esto una esfera, se corta antes. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Un offset del límite del valor del radio, ¿sí? Si mi herramienta tiene un diámetro de 6, bueno, a mí me conviene hacer un offset de radio 3. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, venimos a la parte de diseño. Vamos a generar vamos a borrar esto así. Lo podemos hacer desde cero. Vamos a generar un sketch sobre esta cara. Y lo que vamos a hacer es, vamos a proyectar este borde que tenemos acá sobre el sketch. Eso lo vimos en la parte de diseño. Por eso es muy importante primero ver diseño y después ver mecanizado, porque seguramente cuando estemos mecanizando necesitemos del diseño para solucionar algunas cosas. Vamos a decirle que vamos a proyectar. ¿Qué queremos proyectar? Este perfil, ¿sí?, sobre el sketch. Le vamos a dar OK y ya lo tenemos proyectado. Si apagamos el body, lo vemos acá. Ahora, simplemente de esto lo que vamos a generar es un offset. ¿A cuánto? Bueno, a 3 milímetros, porque nuestra herramienta tiene 6 de diámetro. Entonces tenemos que hacerlo del valor del radio.
Bien, ahí tenemos nuestro offset. Vamos a habilitar de nuevo los sólidos. Vamos a finalizar y vamos a volver a la parte de manufactura. Me aparece así porque yo ya había estado trabajando con el límite y como cambié me aparece una advertencia. Vamos a venir acá a editar. Y ahora le vamos a decir que nuestro límite va a ser este que tenemos acá. Y ahora sí, fíjense cómo llega hasta abajo. Si nosotros lo miramos desde arriba, vemos, ¿sí?, que está correcto. La ventaja de esta estrategia es en este tipo de formas, ¿sí? Va a depender mucho de la forma que ustedes tengan que mecanizar, pero simplemente se lo voy a mostrar 2 o 3 estrategias más con esta misma forma para que se vea qué es lo que pasa con este tipo de formas y ahí ustedes puedan saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Fíjense, como les decía, que el paso no se abre, ¿ok? Vamos a utilizar otra estrategia que puede ser espiral. En este caso, la herramienta va a ser la misma, el límite va a ser este no es el límite, sino es el punto centro, ¿sí?, en donde queremos que empiece nuestro espiral. Vamos a borrar que tenemos seleccionado. Entonces, nuestro espiral va a empezar en el centro, ¿ok? Entonces va a empezar desde acá y se va a abrir por la esfera. El límite queremos que sea este, porque si no, no va a ser toda la pieza. Le vamos a dar OK. Y acá vemos, ¿sí?, sin importar mucho cuánto le puse en el valor del paso, cómo nos hace una espiral, pero se nos abre el paso. Eso va a hacer que quede mal terminada nuestra pieza. Si esta es nuestra estrategia de acabado, la pieza va a quedar mal, ¿sí?, no va a quedar con una buena terminación. Entonces, esta estrategia no sirve, ¿sí?, cuando tenemos este tipo de forma. Obviamente que es algo genérico, después no va a ser casi nunca una esfera, ¿sí? Entonces ustedes tienen que más o menos pensar que si en una esfera queda mal, bueno, en el caso que ustedes tengan quizás quede bien o quede mal dependiendo de la forma que tenga lo que tienen que mecanizar. Si es una especie de esfera, bueno, el mejor caso es el primero que hicimos, ¿sí?, en donde nos mantiene el paso constante. Para otro tipo de geometría, el paso seguramente sea constante de esta opción de espiral, ¿sí?, pero para este tipo de geometrías no. Otra estrategia puede ser radial. Vamos a dejar la misma herramienta. En este caso, el punto centro de esta opción, de esta estrategia, también va a ser este punto que tenemos acá, que es el centro de esfera. El límite también va a ser este, ¿sí? Para las 3 estrategias que estoy mostrando acá, estoy configurando exactamente igual el punto centro, ¿sí?, y el límite. Vamos a dar OK. Y vemos que en este caso también se me abre el paso, porque fíjense que, ¿qué es lo que hace esta estrategia? Si la vemos desde arriba, parte del punto centro, ¿sí?, en donde sale una línea de trayectoria hacia el exterior, hace el arco y une con el otro y vuelve. Sale, hace el arco y vuelve, ¿sí? Esto con un ángulo. Bueno, ese ángulo, en vez de configurar en esta estrategia un valor en milímetros de pasada, lo configuramos en ángulo. ¿Qué es este ángulo que tenemos acá? Simplemente para que se vea un poquito mejor, le voy a poner 5 grados. Y ahí se ve estas pasadas. Entonces, salimos de una distancia entre pasada de 0, por decirlo de alguna manera, o tendiendo a 0 porque van a partir todas estas líneas del mismo punto, ¿sí? No va a ser 0 porque tengo una tolerancia de la trayectoria, ¿sí?, y no va a calzar perfectamente en el mismo punto siempre. La máquina tiene una tolerancia, tiene un desgaste, hay un montón de cosas en el medio que van a influir. Entonces va a tender a 0, pero no va a ser exactamente el mismo punto, y va a partir hacia la parte exterior con un ángulo de pasada. Entonces, fíjense cómo
la distancia, a medida que se va agrandando la distancia al punto centro, se agranda. Y eso va a ser lo mismo, que si yo tengo este caso, o un caso muy similar a una esfera, no me quede bien terminado. ¿Sí? Pasamos rápido a este caso que les quiero mostrar sí o sí, antes de que terminemos. Seguramente la clase que viene veamos un poquito más de fresado y sigamos con la parte de torneado. Pero no quiero dejar de mostrarles esto que es bastante importante. En esta pieza, sí, lo que yo quiero mecanizar son estas caras que tengo acá. ¿Sí? Estas 4 caras que tengo acá. Entonces puedo elegir, por ejemplo, esta estrategia, ¿sí?, de contorno. Vamos a elegir una herramienta. Puede ser esta, ¿sí? No me importa el alto, si colisiona o no. Simplemente lo que les quiero mostrar es otra cosa. ¿Cuál va a ser el límite que queremos que mecanice? ¿Sí? Le podemos dar toda la pieza. Le vamos a dar OK. Lo que les quiero mostrar es esto. Fíjense que la primera estrategia que hace, como esto tiene un chaflán, es más corta. Y me estaría pasando por arriba del chaflán. Lo que a mí me conviene en realidad sería ese chaflán hacerlo con una estrategia, ¿sí?, para hacer ese chaflán con una herramienta que me genere el ángulo correcto. Y no esto que me estaría marcando mi pieza, mi chaflán, con la herramienta. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Bueno, en este caso, estirar esto, ¿sí?, y que mi estrategia venga continua hacia abajo, ¿sí?, como que yo la extienda, ¿ok?, extienda esta cara, ¿sí?, para que no toque el chaflán y yo después pueda hacer el chaflán con otra estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer desde la parte de diseño, ¿sí? Nosotros vamos a suponer que esta pieza nos llegó así y no es que la dibujamos nosotros. Si nosotros la hubiéramos dibujado, hubiéramos tenido seguramente la precaución de ya tener esa superficie extendida para cuando tenga que mecanizar. Si nos vino, perfecto, hay que tratar de arreglarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay un montón de opciones, como les digo siempre. Vamos a realizar la que siempre va a funcionar, ¿sí? Sea cual sea mi diseño o de dónde lo haya traído, esta opción va a funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Generando un plano offset de la parte inferior. Vamos a apagar así me deja elegir bien. Este que tenemos acá. A la altura que tiene esa arista, ¿sí? En este caso es 38. Si no lo sé, vamos a darle OK acá. Lo puedo medir. Vengo a inspección. Pico ese punto. Pico el punto de abajo. ¿Sí? Y tengo el valor en Z. Una vez que hice esto, vamos a hacer como hicimos en el caso anterior, proyectar ese borde en un sketch que va a estar en este plano. Entonces venimos a Sketch, generamos un sketch ahí, seleccionamos estas 4 líneas que tenemos acá. Ahí. Y las proyectamos. Se me proyectó una de más, esta no va. Ahora, esa proyección, lo que vamos a hacer es generar una extrusión. Hacia arriba, vamos a activar. Por defecto me lo pone como un corte, ¿sí? Yo lo que voy a necesitar es un nuevo body. Y también lo que voy a necesitar es que acá sea continuo, ¿sí? Entonces, en este caso,
el ángulo es de menos 5 grados. Si de vuelta no lo sé, lo mido y después vengo y le pongo el valor correspondiente, ¿sí? El valor del alto es indistinto, con un poquito me alcanza. ¿Ok? Vamos a volver a la parte de manufactura. Y tenemos nuestra estrategia. Me aparece con el simbolito porque yo edité mi diseño. Entonces, por las dudas, tendría que regenerar la estrategia. En este caso la voy a editar porque necesito modificar la configuración. Bien, lo que vamos a decirle, ¿sí?, es que vamos a tener en cuenta, además del modelo que ya sabe que va a mecanizar porque se lo pusimos en el setup, le vamos a tildar modelo y le vamos a decir que tenga en cuenta, en este caso, estas caras. O directamente también le podemos dar el sólido completo, ¿sí? Pero si no, le podemos seleccionar con cara. Yo lo podría haber hecho con superficies, que también es exactamente lo mismo. No necesariamente tiene que ser un sólido. Le damos OK. Y vamos a ver ahora cómo me evito que mi estrategia toque el chaflán y me quede una marca en el chaflán, ¿sí? Entonces, siempre que puedan, tienen que tratar de evitar que les queden marcas en la pieza. Y esta es una de las maneras, ¿sí? Yo puedo generar un sólido después y ponerlo, por más que no lo haya dibujado y no lo haya puesto en el setup, puedo incorporarlo, ¿sí?, en la estrategia para que, por ejemplo, puede ser una tapa, ¿sí? Vamos a suponer, ya no llegamos por el tiempo, pero vamos a suponer que yo quiero tapar este agujero, ¿sí?, para que cuando me hace el mecanizado de esta parte interior no se meta. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Vengo a la parte de diseño, ¿sí?, y de esto genero una tapa en superficie, por ejemplo, y cuando voy a mecanizar le digo a la estrategia que tenga en cuenta, ¿sí?, el modelo, ¿sí?, como sólido o como caras, ¿sí?, que yo le puse. En ese caso sería la tapa. Entonces la herramienta no se va a meter ahí y me va a mecanizar y me va a quedar más prolijo. Bueno, espero que les haya servido. Perdón por extenderme, y la próxima clase igualmente, que ya es la última, vamos a ver un poquito más de fresa, algunas cositas más. Mínimamente esta pieza la voy a hacer para que la vean completa y después vamos a pasar a la parte de torno. Como les digo siempre, espero que les haya servido. Muy probablemente después de la última clase, todos los que nos hayan mandado los diseños los vamos a ir publicando en las redes sociales. Así que si hay alguno que no lo envió y le gustaría que lo publiquemos, lo pueden mandar al correo leandro@multicam.com.ar. Me pueden mandar directamente el link compartiendo el diseño o algunas fotos, ¿sí? Si pudieron imprimir una pieza que diseñaron y pueden sacar una foto de la pieza diseñada con la pantalla en donde se vea en Fusion el diseño, mejor, pero si no, mandándome el link del diseño, nosotros les hacemos una captura de pantalla y vamos a ir publicando los diseños que fueron haciendo durante el curso. Obviamente, si me ponen sus redes sociales, los vamos a poder etiquetar. Espero que les haya gustado y nos volvemos a ver en la última clase. Muchísimas gracias. Hasta luego.